anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Un saludo lleno de cariño y gratitud a todos nuestros queridos amigos oyentes de Radio Católica Mundial y NSE Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, en este día en que nuevamente conectamos con ustedes compartiendo la alegría de la vida verdadera que nos viene a través de don de nuestra fe. Saludamos a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, quien hace posible que lleguemos a sus hogares, y a nuestra operadora técnica local en Buenos Aires, la hermana Ofelia Mesa. Desde la locución les saluda quien les habla, la hermana Omaris Ayala del equipo NSE desde la Argentina. La música sacra es parte integrante de la liturgia, nos dice el Concilio Vaticano II en su documento Sacrosanctum Concilium. El canto gregoriano, reconocido por la Iglesia como el canto propio de la liturgia romana, es un patrimonio espiritual y cultural único y universal, que se nos ha transmitido con la expresión musical más límpida de la música sacra, al servicio de la palabra de Dios. Innumerables creyentes han alimentado su fe con las melodías que surgieron del corazón de otros creyentes y que han pasado a formar parte de la liturgia, o que al menos son de gran ayuda para el decoro de su celebración. En el canto, la fe se experimenta como exuberancia de alegría, de amor, de confiada espera en la intervención salvífica de Dios. Estas son palabras de San Juan Pablo II a los participantes del Congreso de Música Sacra en enero del año 2001 en Roma. Hoy tendremos, queridos amigos, un hermoso programa donde conoceremos un grupo de jóvenes hermanos alemanes quienes han consagrado su vida a Dios a través de la música sacra y que además ofrecen sus oraciones como expiación del pecado que está matando a tantos inocentes, y es el terrible pecado del aborto. Así que hoy nuestro programa nos va a dar muy buenas noticias. Ellos son Nicolai, Marielis, Lucía y Mirjana Hertzner, integrantes del grupo musical Arpa Dei, quienes se encuentran actualmente en un pequeño pueblito al sur de Alemania, y desde allá estamos conectando, a quienes damos una cordial bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo se encuentran por allá por Alemania? Muy bien, gracias. Muy bien, con mucho gusto. Están los 4 hermanos, ¿no? Ahí con nosotros. Estamos todos aquí. Oh, qué bonito. Para nosotros es una alegría grande tenerlos y bueno, sobre todo que hayan aceptado nuestra invitación. Primeramente, quisiéramos que nos cuenten un poquito sobre ustedes. ¿Cómo surge la vocación al canto de no solo de uno, sino de 4 hermanos de sangre? Es algo como poco usual. Bueno, en primer lugar, hay que ir al mero inicio, y es que nosotros crecimos dentro del marco de una comunidad espiritual, ¿Sí? siendo nuestros padres miembros de esta comunidad, y entonces desde muy pequeños en la comunidad practicábamos siempre toda la liturgia, era cantada, y entonces pues así desde pequeñitos siempre estábamos en la liturgia, en el resto de las vísperas, de las laudes, de la Santa Misa, del Rosario, uniéndonos con mucho fervor al canto litúrgico. Pero bueno, aunque uno haya vivido esto desde pequeño, digo yo, no es como normal que 4 quieran seguir ese camino, o sea que es un don muy especial de Dios para su familia. Claro, hay que hablar de un don, como usted lo dijo, un don de Dios. Toda vocación, como lo dice ya el nombre, es un llamado de Dios y no de la persona. Pero gracias a Dios, todos los 4 dimos la respuesta a este llamado y pues todos estamos muy contentos de que los demás también lo hayan dado. Y creo que también fue un proceso como que desde lo natural a lo sobrenatural, pues la música, o sea, especialmente el canto dentro de nuestra familia natural siempre era un elemento pues que nos unía mucho
nuestra mamá, cuando éramos pequeños, formó un coro de niños en la escuela, donde naturalmente todos nosotros éramos participantes. Entonces, el canto era algo que siempre gustábamos mucho desde muy pequeños, pero lógico, no es que solamente nos dedicamos a la música sacra desde los 3 años, ¿no? Teníamos el canto, pues, a la edad también correspondiente, pero cuando ya fuimos creciendo y fuimos adultos, ya cada quien buscó también su vocación y fue poco a poco que nos fuimos uniendo a esto, y es ahí donde, digamos, lo que ya naturalmente teníamos como don, que es el canto, luego ya el Señor lo transformó en un elemento mucho más sobrenatural. Okay. También eso también hay que recalcar, ¿no?, que el llamado fue individual para cada uno, no es que fue un movimiento en masa. Eso justamente lo que quería preguntar, porque uno se puede, ¿no? Uno se cuestiona ¿por qué decidieron entregar su vida a Dios de esta manera? Porque de todas maneras hay muchas maneras de servir a Dios. Mucha gente puede pensar, bueno, eran 4 hermanos, la mamá un poco como que los preparó y así a los 4 los metió aquí, los obligó, y los pobres no han visto el mundo, no han conocido nada. Para nada. O sea, claro que nuestros papás, al vivir una vida espiritual así, dan la base sólida sobre la que se puede dar una vocación. Ajá. Digamos, sobre la que más fácilmente se puede dar una vocación. Dios puede utilizar todo, pero más fácilmente se puede responder si uno ya tiene una base sólida de parte de la familia. Claro. Pero nuestros papás para nada nos influenciaron a seguir este camino, más bien todo lo contrario. Con cada uno que entraba a seguir este camino espiritual, mi madre quedó sumamente sorprendida. Nunca se lo esperaba. Y tal vez también es importante en ese sentido, para entenderlo, mencionar que no somos nosotros solamente 4 en la familia, sino que somos 8. Wow. Y de los 8, pues los 4 hemos tomado esa decisión. Entonces, para que se entienda que no es que toda la familia optó por este camino, sino cada uno de forma individual, en diferentes momentos también de la vida de cada uno de nosotros, recibimos ese llamado y lo seguimos. Excelente la aclaración, porque, ¿verdad? Uno a distancia puede imaginarse muchas cosas. Sí, o sea, por ejemplo, incluso los primeros que nos unimos, o sea, fue por ejemplo Nicolai y mi persona María Elise, pero él estuvo en Alemania, yo estuve en Jerusalén, jamás, nunca nos escribíamos, no nos llamábamos, o sea, no teníamos un absoluto contacto, y muy independientemente los dos, al mismo tiempo estando en 2 lugares muy diversos del mundo, pues sentimos que era el camino nuestro. Y entonces realmente no se puede decir que por ahí hubo sí. Y luego, no hubo ninguna influencia. Sí, lo de la música fue algo que se añadió posteriormente. O sea, fue primero la decisión de seguir este camino, y dentro de este camino espiritual se abrió lo de la música. Sí, Okay. O sea que el grupo fue posterior. Exacto, Sí, o sea, no es que nosotros entramos a ese camino porque nos encantó la idea de poder cantar los 4 en este camino, sino que nos decidimos por ese camino, y en el camino y fuimos descubriendo que era un llamado especial dentro del camino, pero fue muy, muy independiente. Así es. Me imagino la sorpresa cuando se encontraron luego los 4, cada uno en un sitio, Y la alegría, después sí. terminaron juntos. Es el buen sentido del humor que también tiene nuestro buen Padre Dios. Sí. Ahora cuéntenos un poquito sobre este grupo musical que, como ustedes bien lo explicaban, podríamos llamarlo como un camino dentro de otro camino, en palabras de la Madre Teresa de Calcuta. ¿Cuál es el fin de este grupo y por qué le llaman Arpa Dei, que es así como se llama? O sea, digamos, como ya lo dijimos antes, nosotros tenemos una base espiritual, todos pertenecemos a la familia espiritual de una comunidad llamada Agnus Dei. Entonces, seguimos el camino del Cordero, le llamamos el camino espiritual que recorremos. Y dentro de esta comunidad, pues los hermanos y el responsable por la comunidad se dieron cuenta que el Señor nos llamaba a ese camino específico de Arpa Dei. Y, digamos, el fin de Arpa Dei es, en primer lugar, dar gloria a Dios
a través de la música sacra, dentro de la liturgia, dentro de nuestros propios rezos, la Santa Misa, la liturgia de las horas. Y en segundo lugar, también nos dimos cuenta que Dios no solamente lo quería para dentro de la vida de la comunidad, sino también que quería que esta música llegara a las personas afuera. Entonces, por eso también nuestra misión ha sido, hemos recorrido muchas partes del mundo, muchas veces cantando santas misas o momentos de oración. Conciertos de música sacra. Para resensibilizar a las personas hacia la sacralidad que se está perdiendo tanto en nuestra Iglesia Católica, teniendo la inmensa riqueza del canto gregoriano y de tantas otras maneras de música sacra de varias tradiciones distintas del Oriente, por ejemplo, el canto bizantino, entre otros. Uh-huh. Y la respuesta de las personas... No, sí, por favor, continúe. Lo que quería mencionar es que a lo largo de los años todo esto no fue planeado, sino que realmente fue un camino donde nosotros mismos íbamos poco a poco más entendiendo por qué el Señor quería que nosotros cantáramos, no solamente en nuestros monasterios, sino que también afuera, para otras personas. Y es que ha sido un medio de apostolado, de evangelizar, muy extraordinario. Yo creo que de una manera más excepcional lo vivimos en Jerusalén, donde nos hemos dado cuenta que al cantarlo se han unido gente, a escuchar, ¿no? Realmente de todas las diferentes naciones y religiones, y gente creyente, gente no creyente, musulmanes, desde los esotéricos hasta los judíos, hasta los ateístas. Wow. Hemos tenido tantos testimonios de gente que luego, después de terminar nuestra oración, nuestro canto, se nos han acercado y pues nos han comentado qué es lo que han sentido, qué es lo que cómo lo han experimentado. Y es que la música realmente es un camino excepcional para llegar a las almas que Dios usa, para llegar de una manera que nosotros a nivel intelectual no entendemos, pero de tocar el corazón. Esta experiencia que ustedes han tenido en Jerusalén la han podido vivir también en otros países, porque también es cierto que es muy variado el contraste, es muy marcado el contraste entre las culturas orientales y las culturas occidentales. Entonces tal vez alguno pueda pensar, claro, en Oriente pues hay muchas más costumbres de estas cosas, pues hay tradiciones ancestrales que se mantienen por años y años, pero en Occidente han tenido también algún contacto y experiencias así como estas que han tenido en Jerusalén. Bueno, en primer lugar cabe recalcar que en Jerusalén cuando cantamos es la gran minoría de personas que nos escuchan son del Oriente, sino la gran mayoría son Occidente. Sí, pues son los peregrinos, los turistas que, porque solemos, bueno, ahorita ya no, pero en tiempos prepandémicos solíamos cantar siempre en la capilla de Santa Elena en el Santo Sepulcro en Jerusalén nuestros rezos de vísperas y laudes, y entonces había pues los peregrinos que bajaban se sentaban a escuchar, y obviamente la gran mayoría eran de otros países occidentales, la mayoría. Entonces y bueno, sí hemos tenido también contactos con personas, digamos, que no están muy ligados, digamos, a la fe católica, sino que esotéricos o personas simplemente abiertas a lo espiritual. Hemos tenido ese tipo de contactos también en Ecuador, aquí en Alemania también. O sea, son personas que, digamos, espiritualmente están abiertas, por eso les toca este tipo de música, notan algo trascendental, algo que buscan, y por ello se dejan tocar. Pero quisiera aclarar en este punto, por supuesto, lo que antes decía, que cantábamos en muchas santas misas y momentos de oración. Claro que cuando se trata de personas de otras religiones o encuentros con esotéricos no cantamos la Santa Misa, por supuesto, sino que son momentos de oración o conciertos para llegar a las personas, para tocarles en el lugar en el que están. Tratar de que tengan un encuentro con el Dios verdadero. Sí, está claro. Los apostolados de la música
justamente ir adaptando según el público con el que estamos, lo que vayamos a hacer. O sea, como dijo Lucía, solamente en el marco católico es que nosotros cantamos la Santa Misa, o si estamos, lógico, con gente ya muy cercana a la fe, pues si estamos en un retiro espiritual, son más bien todos los cantos como los Rosas del Rosario, laudes, vísperas, etcétera. Pero gracias a Dios, dentro de nuestra tradición católica, tenemos muchas maneras de adorar a Dios, o también de ofrecer canto, también fuera de la liturgia, donde ya pueden ir participando cualquier tipo de persona, o sea, que no necesariamente se vaya a recibir un sacramento, sino son momentos de oración, o como incluso dijo, a nivel cultural, como dando un concierto. Ajá, es magnífico porque ustedes están utilizando la misma belleza para atraer hacia Dios, ¿no? Dios, que es bello en sí mismo, presenta lo más hermoso de Él a través de esta música y van así atrayendo las almas a Él. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con este hermoso tema. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575 54 911 4093 9575. Continuamos, queridos amigos oyentes, en nuestro espacio de Solo el Amor Crea, hoy entrevistando a 4 hermanos alemanes quienes han dedicado su vida a Dios y dentro de ese camino de entrega han descubierto otro camino, que es el de dedicarse a la música sacra. Ellos son Nicolai, Marielis, Lucía y Mirjana, integrantes del grupo Arpa Dei. Y en la primera parte del programa nos estaban comentando un poquito esa experiencia de Dios que han tenido y cómo dentro de una familia muy cristiana, con muy buenas costumbres, ellos ya fueron tocando de alguna manera a Dios, fueron descubriendo la belleza de Dios a través del canto litúrgico, pero que no pensaban dedicarse a esto como ahora están, sino que esto surgió después y cada uno desde su lugar donde se encontraba dijeron sí al Señor, a esta entrega total. También nos estaban contando un poquito cómo ellos utilizan el canto no solo gregoriano, sino de distintas culturas dentro de la Iglesia Católica, de distintos ritos, para llegar y tocar los corazones para que se acerquen a Dios. Es decir, la música como un apostolado extraordinario, y han tenido muchas experiencias donde incluso personas de distintas creencias o religiones se han podido unir en una misma oración. Ahora quisiera preguntarles, estuve averiguando un poquito sobre ustedes, ¿verdad? Sobre la historia, sobre lo que hacen, y leí algo que me pareció muy interesante, y es que la música sacra la consideran también como un arma eficaz contra la violencia. ¿Cómo explicarían el utilizar la música sacra en este caso, para luchar contra la violencia? Ver que la música sacra que nosotros cantamos canta prácticamente la palabra de Dios, y la palabra de Dios, como San Pablo dice, es una espada aguda de doble filo. Y entonces San Agustín dice que cantar es orar 2 veces. Entonces, si esa espada la cojo ahorita 2 veces, pues obviamente va a golpear con mayor fuerza. Entonces, en ese sentido podríamos decir que el canto sacro le da una mayor fuerza, un mayor ímpetu todavía a la palabra de Dios en ciertas ocasiones, en las ocasiones donde es deseado así. Uh-huh. Y nosotros hemos aplicado concretamente, por ejemplo, estando en Ecuador haciendo una campaña de oración contra la violencia, que en ese país estaba muy fuerte. Sí. Y entonces, en un momento dado, empleamos la música sacra conscientemente como un arma para combatir a los espíritus que incitan a las personas a esos actos de violencia. Entonces,
y así fuimos descubriendo el poder que el Señor ha dado a esta música sacra para combatir a las fuerzas del mal. Incluso también yo creo que se puede decir con el lema con el que nosotros también utilizamos la música en esta campaña de oración fue contrarrestar la fealdad del pecado con la belleza de la alabanza de Dios, ¿no? Entonces, como usted lo había dicho, la belleza de Dios se descubre a través del canto y como tal también combate el maligno con su belleza. Tal vez también podemos comprenderlo cuando nos imaginamos a la Virgen María, que ella seguramente es la enemiga más eficaz contra el maligno y sin embargo es una madre, es completamente dulce y suave en su trato, sin embargo es la enemiga más letal. Y entonces el canto tal vez tiene un elemento similar, no es algo brutal, algo violento, sino es justamente todo lo contrario, así como Dios. Me ha encantado esa semejanza, porque ciertamente la Virgen no hace violencia. La Virgen María es el ser más bello, más puro, más manso, después obviamente del Señor, pero qué poder que tiene. San Luis María Griñón de Montfort asegura que es justamente el enemigo más terrible que tiene el demonio. Así que es una bonita semejanza entre la música sacra y la Virgen Santísima. Como grupo musical, ¿qué experiencias han tenido? ¿Notan aceptación por parte de la gente? Si bien nos contaron la experiencia de Jerusalén, sé que también pasaron por México, no sé si algún otro país de América, además de Ecuador. Sí, también estuvimos en El Salvador, en Estados Unidos, Norteamérica, en Canadá y dentro de América. En América no tanto, más hemos estado en Europa, también hemos hecho un viaje por prácticamente toda Europa del Este. En Lituania, y dentro de Latinoamérica sí ha sido una larga misión, sobre todo en México, y repetidamente hemos estado allá. Y pues respecto a su pregunta, que tal vez también antes resonaba un poquito cuando usted nos preguntaba sobre las personas occidentales, cómo sería la reacción en ellas. Quizá uno en Latinoamérica está un poco decepcionado ante la falta de sensibilidad o de formación musical que muchas veces se ve, pero eso no ha significado que no hayamos visto una apertura, más bien todo lo contrario, quizá precisamente porque es algo que existe tan poco en la iglesia en Latinoamérica. Las personas lo han recibido con un corazón realmente muy abierto y lo que se escucha muchas veces decir a las personas después de haber participado en la Santa Misa con el canto sacro, por ejemplo, es que te dicen, me sentí como en el cielo. Y a veces las personas más sencillas, que quizá no tienen ni idea, nunca habían escuchado latín, pero sin embargo tienen una experiencia de Dios y notan que hay algo trascendente, algo que eleva sus almas. Y puede ser personas, incluso con los niños nos ha llamado la atención. Los niños son, cuando nosotros hemos ofrecido nuestros discos, por ejemplo, a veces son los niños los que les dicen a las mamás, yo quiero el que es en latín, no el que es en español. Entonces, qué bonito. Hay como algo de misterio, algo de trascendencia que las personas perciben independientemente de su estado o de su condición social, que es algo que está en el como inscrito en el corazón del hombre. Sí, independientemente también de la nación, puede ser también en África, hemos estado en Tanzania y en el Congo, o como decimos en Jerusalén, llegan de verdad gente de todas las naciones, y es algo tan universal, tan de Dios, digamos, que alcanza o toca el corazón de las personas independientemente, como Miranda decía, del estado de la nación, de la formación, de la edad. Sí, ciertamente yo creo que tiene mucho que ver con la sensibilidad del alma. O sea, personas que simplemente tienen una disponibilidad, por decir, la sencillez del corazón, de poder percibir y responder también a un valor que viene desde afuera, que en este caso es la trascendencia de Dios a través de la belleza. Gente que es capaz de hacer silencio y recibir algo desde afuera.
si tienen esa disposición del alma, no importa de qué nación, no importa de qué formación, de qué origen, de qué nación, cualquiera de ellos puede, creo que, recibir el regalo que la música ofrece, que Dios les da. Sí, ciertamente muchas... Sí, adelante. Creo que también es algo que se puede ir despertando en ellos, porque claro, las personas hoy en día crecen en un ambiente de tanto ruido y tanto entretenimiento que muchas veces no tienen esa disposición o esa actitud, y sin embargo sí creo que perciben que hay algo profundamente inscrito en sus corazones. Como es curioso que un obispo en Ecuador nos había dicho nos quería llevar a un colegio a cantar a jóvenes, y nosotros jóvenes, no, Dios, esta música como que los jóvenes no la van a recibir. Nos van a sacar corriendo. Así era. Pero el obispo dijo, no, esa es la música que ellos en el fondo de sus corazones están anhelando, sin ellos saberlo. Qué buena visión. Sí, es así. Es que muchas veces esto, como a ustedes les explicaban, acá en América, muy raros son los lugares donde uno puede disfrutar o escuchar este tipo de música. Y en los pocos lugares donde está esta música, la gente que tiene contacto por primera vez queda enamorada. Y ciertamente, como ustedes también señalaban, la cultura, hay muchas culturas, por ejemplo, de estos países, Jerusalén, no sé, estos países que están más cerca de ustedes, Alemania tal vez, los bizantinos, que tienen una liturgia hermosísima, pero que nosotros nunca la hemos probado, y evidentemente al no probarlo, no lo conozco, no lo puedo gustar. Entonces, qué lindo que ustedes se dediquen a dar al mundo a conocer esta música. Sí, y lo vemos como tal. O sea, por ejemplo, el gregoriano normalmente es un canto que se practica en los monasterios. Los monjes, ¿no? Se dedican, los benedictinos, por ejemplo, se dedican al canto gregoriano, pero los monjes no salen a cantar, o sea, cantan en su monasterio. Entonces, por eso es que también hay muy pocos, por decir, cantantes católicos que canten en gregoriano, porque los que lo cantan son monjes y ellos se quedan en su monasterio. Claro. Entonces, por eso, y justamente en Latinoamérica, pues hay muy poca tradicional monástica. Sí. ¿No? Por la historia han sido evangelizados más bien por jesuitas, por franciscanos, pero pues hay muy pocas fundaciones benedictinas, por ejemplo, que son recientes, pero no es que tienen 400 años los benedictinos en Latinoamérica. Es por eso que yo creo que ciertamente hay una falta también del canto gregoriano, por la falta de monasterios contemplativos. Y una pregunta que me parece, es una curiosidad, pero seguro más de uno se la estará pensando. Ustedes hablan de que tienen monasterios, luego, ¿ustedes son monjes como tal o es un poco mezcla entre vida monástica y porque también han viajado por el mundo, entonces es algo como que no le queda a uno del todo claro? Ya, para aclararlo, la comunidad como tal es monástica, entonces los hermanos viven una vida primordialmente contemplativa con ciertos aspectos apostólicos, pero el enfoque es la contemplación. A nosotros la comunidad nos puso a disposición para esta misión de la música, entonces seguimos llevando el ritmo espiritual de la comunidad, pero con un enfoque también fuertemente apostólico. Ok, o sea que ustedes son contemplativos, pero que también tienen, un trocito de acción. Sí. Así es. Sí. Bueno, nosotros como Arpadei, un trocito bastante grande. Un pedazo ya, esto es más grande. Genial. Pero siempre tratando de mantener nuestro ritmo de oración, es decir, también cuando estamos de viaje, aún si estamos hospedados en casas privadas, o sea, pero nos levantamos a la mañana a hacer nuestra oración en silencio, a orar juntos la liturgia de las horas, la Santa Misa. Lo bueno es que nuestro apostolado consiste en oración. Exactamente. O sea, sí, esa es nuestra gran ventaja, digamos, así podemos mantener nuestro tiempo de oración, y en los viajes pues tratar de mantenernos en oración interiormente, la oración del corazón, o sea, como jaculatorias o así, para mantener siempre el contacto con el Señor durante la misión.
Y este aspecto de contemplación es uno que, bueno, justamente porque ustedes nos dijeron, los monjes están en los monasterios y difícilmente uno puede tener contacto con ellos, nosotros vamos a aprovechar que los tenemos a ustedes. Entonces, esta vida de contemplación es fácil de llevar. Cualquier cristiano bautizado puede llegar a ese aspecto contemplativo, o esto es más bien algo exclusivo para ciertas personas, tal vez como ustedes, que se dedican de lleno a ello. Bueno, en primer lugar hay que siempre tener en vista la cuestión de la vocación. La vocación viene de Dios, entonces si el llamado de Dios viene a que tú te retires por completo a un monasterio, pues es muy aconsejable que lo hagas. Pero obviamente no toda persona tiene ese llamado que es extraordinario, no es el llamado ordinario. Pero sí, toda persona cristiana, todo católico tiene llamado a la santidad, eso todos lo tienen, pero de acuerdo a sus circunstancias de vida. Entonces, obviamente, la ama de casa no podrá mantener el mismo ritmo de oración que una monjita consagrada a esta vida, pero sin embargo debe tener sus tiempos fijos para no perder el ritmo de oración que ella se ha propuesto. Yo creo que también tomando en cuenta lo que decía Santa Teresa, que la oración es el diálogo con Dios, es el diálogo eterno con Dios. En ese sentido, si consideramos que esto es oración, estar en diálogo con Dios, yo creo que sí es para todos. O sea, no importa si tú eres madre de familia, si padre de familia, si tienes tus trabajos, estás en el mundo, tienes tus cosas, claro, tienes tus obligaciones, pero esto no quiere decir que por eso no vayas a poder hablar con Dios. O sea, si orar con Dios es estar con Él, compartir con Él, y realmente, nuestro Padre Dios desea estar con nosotros en todo momento, pues sí, todos podemos tener ese hábito. No está reservado para alguien especial, sino Dios lo quiere para todos. Excelente. Y una última pregunta antes de la pausa, porque digamos que este programa tiene dos partes, esta parte de ustedes y después la parte provida. ¿Son ustedes felices en esta vida? Oh, sí. Se nota. Por supuesto. Pero es bueno escucharlos de la misma persona cuando está convencida, ¿no? Entonces, por eso les hago la pregunta. Yo estoy totalmente convencida de que ustedes son felices, pero es bueno escucharlo para otras muchas personas que piensan que una persona que se dedica a Dios por entero está aburrida, no tiene nada que hacer, es una vida fácil, cómoda, y bueno, estas cosas que a veces se escuchan mucho por ahí. No, hay que imaginarse que es como una anticipación de lo que vamos a vivir en el cielo. En el cielo va a ser la comunión plena con Dios, que vamos a estar al 100% a disposición de Él, vamos a compartir su maravilloso amor, y es como si uno intenta centrar su vida plenamente en Dios, eso ya es una anticipación de lo que vamos a gozar en el cielo. Excelente. Entonces, obviamente, hace feliz el corazón. Y sí, ya lo creo, porque estamos hechos para Dios, como dice San Agustín, y no descansará nuestro corazón hasta que en Él descanse. Hacemos esta otra pausa, y antes de la pausa les advierto a nuestros amigos oyentes, van a escuchar una pieza que cantan justamente Arpa Dei, y es nada más y nada menos que el Padre Nuestro en arameo, en la lengua que el mismo Señor le enseñó a sus discípulos, así que no se lo pierdan. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nsargentina@nsradio.com. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. Abund bashmayu netekada sheshenoch tive malekutoch neweseleyonoch ayika
Hermoso, sencillamente hermoso. Acaban ustedes de escuchar Arpa Dei cantando el Padre Nuestro en arameo. Es algo sublime realmente. Uno se centra y para mí es doblemente sublime. Yo les comentaba a ellos cuando hablamos la previa para hacer la entrevista que a mí este Padre Nuestro me enamoró, ¿no? Es realmente impresionante el efecto que hace al alma y más cuando uno piensa que está literalmente en el idioma en que el Señor se lo enseñó a sus discípulos. ¿Cómo fue para ustedes este aprendizaje? Porque entiendo que ustedes, bueno, no sé si hablan arameo, pero lo pronuncian estupendamente. Nosotros, como bien dijo, no hablamos arameo, pero nosotros tratamos de aprender los cantos que cantamos de otras tradiciones con personas nativas de los países. O sea, por ejemplo, en Jerusalén te encuentras a personas de todas las naciones, entonces aprendimos el Padre Nuestro en arameo con un monje sacerdote sirio y su obispo nos lo enseñó. Entonces eso fue en la casa de San Marcos, del apóstol San Marcos. Qué experiencia, Dios mío. Bueno, tenemos un audio de un oyente de Lomas de Zamora. Lo estamos poniendo, es para ustedes. Indican Buen día, soy Roberto de Argentina y bien, por estos chicos de Arpa Dei, que como ellos indican, el camino del Cordero es un llamado hacia Dios y creo que de esta manera y para todos, incluidos los jóvenes, nos abra un camino de esperanzas. Gracias. Gracias a usted, Roberto, por su comentario. Así que bueno, este comentario fue para ustedes, chicos. Ahora yo quería preguntarles, para que vean que lo están escuchando en muchas partes. Hoy creo que nuestro programa es más mundial que nunca, ¿no? Hemos hablado de su experiencia en Jerusalén, ustedes están en Alemania, nosotros en Argentina, nos escuchan en España, en Puerto Rico, es más mundial que nunca este programa. Quería preguntarles que su comunidad ha tenido una iniciativa. En realidad, o sea, la comunidad como desde hace 35 años, o 35 años, ha comenzado en nuestra casa madre con la adoración perpetua, o sea, la adoración sobre todo en silencio delante del Santísimo Sacramento. Y una de las razones por las que se inició esta adoración fue para pedir perdón al Señor justamente por el terrible pecado del aborto, o sea, porque pues no permitimos que los hijos que Él crea, o sea, el que les da a cada uno una alma eterna, no permitimos que nazcan y que vivan y que cumplan su misión. Entonces, pues frente a este mal, que realmente si pensamos para atrás desde hace 35 hasta ahora, pues la cultura de la muerte se ha expandido aún mucho más en el mundo. Hay tan pocos que están ni siquiera, o sea, siquiera conscientes de que esto es una ofensa también para Dios, ¿no? Que al final Él es el Padre de la vida. Entonces, no solamente no permitimos que nazca la vida, sino que en primer lugar también ofendemos al Creador, ¿no? El que crea la vida. Entonces, desde la adoración nació la idea de crear lo que nosotros llamamos la Gruta de Raquel. Es una pequeña gruta que justamente está al lado de la capilla donde está la adoración perpetua, un lugar muy bonito, donde nosotros hacemos pequeñas lápidas de mármol blanco, donde las mamitas o también familiares, pues que saben un aborto, que como dije, las mamitas mismas que han abortado y que luego se han dado cuenta de lo que han hecho y quieren reconciliarse con Dios, quieren reconciliarse con su hijo, hacen como una especie de bautizo espiritual, podríamos decir, o entierro espiritual, y asignan un nombre para su hijo. O sea, la idea es de sacar al niño del anonimato, ¿no? O sea, de darle, es una persona, es
como la Sagrada Escritura dice, te llamé por tu nombre, ¿no? Y cada uno de nosotros es llamado de Dios por nuestro nombre. Entonces, le asigna un nombre y nosotros hacemos una lápida, un mármol de mármol blanco con este nombre y lo ubicamos en esta gruta de Raquel, que ya tiene pues casi 1000 nombres. Es realmente, o sea, es un lugar Wow. que tú entras y las personas a veces que llegan de turistas al monasterio, porque es un lugar muy muy antiguo, muy bello, quedan literalmente con la boca abierta cuando, o sea, que ves de pronto esa realidad del aborto que a veces se la maneja con tanta anonimidad, como que el tumor o el coágulo o y de pronto tiene un nombre, o sea, y ves, ahora tenemos nombres de China, tenemos nombres de Rusia, tenemos de México, de Ecuador, de Costa Rica, de tantas naciones, y cada uno, o sea, es como que de pronto todos esos niños están presentes que debieron haber venido a este mundo, pero que no les fue permitido. A mí, mientras les escucho, se me pone la piel de gallina porque es realmente impresionante el entrar a un lugar. Es como si muchos ojos te miraran y de alguna manera también nos recriminaran diciendo, no pude nacer, ¿sí? ¿O qué hicimos para evitar esto? Sí. O sea, a mí me recuerda un poco un lugar que también es muy impresionante, que no sé si los oyentes habrán escuchado que del Holocausto, ¿no? Que los judíos sufrieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en Jerusalén hay un museo muy importante que se llama Yad Vashem, que es el memorial, donde pues se recuerda todos los las víctimas del Holocausto, y hay lo que sea una hall, se llama Children's Hall, donde tú entras y es un lugar completamente oscuro, que solamente en el centro tiene una vela, y luego la vela se refleja en miles de espejos, y cada como 10 segundos hay una voz en la oscuridad que dice, por ejemplo, Samuel, 6 años, luego en silencio después, Yanina, 2 años. Y así, sí, las 24 horas se repiten los nombres de los 3 millones, son 3 millones, ¿no? 2 millones de niños. 2 millones de niños que murieron en el Holocausto y nombrados, o sea, se los recuerda, se los llama con su nombre y con su edad. Y pues a mí me recuerda mucho a esta gruta de Raquel, donde de pronto, pues, sí, tienen un nombre, son alguien. Y a propósito también de edad, también hay la posibilidad, y muchas mamás lo hacen, de también colocar el año en que sucedió el aborto. Entonces también te encuentras con él, o sea, calculas qué edad tendría ahora, si es Claro. o qué estaría, en qué se hubiera convertido. Claro. Entonces realmente ¿Y esta es iniciativa impactante. Y por un lado, claro que... cuándo empezó? Perdón, que interrumpa. No hay problema. ¿Cuándo comenzó la gruta de Raquel? Sí. Ya son, ¿sabes? 30 años. No tanto, pero son 20, tal vez. sí, tal vez unos 20 años, pero es reciente que se ha comenzado, digamos, a difundir un poco más y a llenarse tanto, ¿no? Sobre todo cuando sacamos ahora un video en la gruta, sobre la gruta de Raquel en YouTube, y hemos, como Arpadei, hablado también de esta iniciativa. Es que se ha difundido más y nos llegan a diario correos electrónicos pidiendo que se localice, que se ubiquen lápidas con los nombres respectivos. Qué hermosa y a propósito, iniciativa. para nuestros oyentes, lo pueden encontrar el video, si quieren verlo, en nuestro canal de YouTube, que se llama Arpadei, con HARPADEI, Arpadei. Ahí bajo la gruta de Raquel es el video donde lo explicamos, y donde también se pueden ver esas tomas tan impactantes que nos transportan un poco a ese lugar. Y cualquier persona desde cualquier lugar del mundo que conoce o que se vea involucrada en un aborto puede mandarles a ustedes por esta página el nombre del niño que le quieran dar. Sí, cualquier persona lo puede hacer, como decía María Elise antes, o bien por sus propios hijos, o puede ser también en representación de otras. Si, por ejemplo, conozco a alguien que ha abortado, pero sé que no se ha arrepentido todavía, entonces
yo tomo responsabilidad por ese niño, por así decirlo, y pueden enviarnos los nombres de los niños también así. Estupendo. Yo quería preguntarles, bueno, es algo que tiene que ver, no tiene que ver, es como que liga las dos partes que hemos tenido en el programa. Tengo entendido, bueno, como ustedes lo explicaron, que uno de los fines de la existencia del monasterio que ustedes tienen es la expiación y el pedir perdón a Dios por el pecado del aborto. Esta palabra de expiación es algo que me atrevería a decir una palabra ya casi en peligro de extinción, ¿no? No se habla de la expiación. Incluso tal vez tenemos oyentes que no saben lo que significa esta palabra. ¿Pueden explicarnos un poco en qué consiste este sentido de expiación y por qué consideran ustedes que es necesaria esta expiación? Bueno, tal vez para explicar la palabra es bueno tomar la palabra reparación, que vendría a ser lo mismo o casi lo mismo. Uno repara algo que fue roto, ¿no? Entonces, vemos en toda la historia de Dios con su pueblo, ya en el Antiguo Testamento, aún más en el Nuevo, que Dios llama a justos para que ellos intercedan en representación de todo el pueblo por él, ante él. Entonces, por ejemplo, vemos a Moisés en la montaña que levantaba los brazos y mientras él levantaba y oraba a Dios, el pueblo vencía, que estaba justo en guerra. O los apóstoles, como San Pablo, por ejemplo, nos habla de del santo resto de Israel, que fueron los que dieron respuesta a la venida del Mesías, y que ellos llevaron el evangelio a todas las partes del mundo. Entonces, Dios muchas veces se vale de pocos que en representación de todos o llevan a todos a Dios para pedir perdón por sus actos, y así se lleva a cabo como un equilibrio espiritual de algo que está desequilibrado. Y creo que hay que mencionar que el acto de expiación por excelencia es obviamente la muerte en cruz de nuestro Señor Jesucristo, donde Él, siendo inocente, carga sobre sí los pecados de toda la humanidad y sufre las consecuencias del pecado que nosotros cometimos. O sea, eso es lo que se hace en la reparación, es pedirle a Dios perdón aún por un pecado que yo no he cometido necesariamente. También lo puedo hacer por mis propios pecados, pero lo puedo hacer también por pecados de otros. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, en el monasterio, es pedirle perdón a Dios en representación por todas aquellas mujeres y todos los que están involucrados en la maraña del aborto, por ese acto tan grave. Y yo creo que solamente para que no hayan malentendidos, lo que explicaba Lucía, no es que nosotros somos el pequeño grupo de justos o de los santos, sino que en el sentido que bien Dios llama a todos, ¿no? A estar cerca de Él y también pecadores somos todos, ¿no? A pesar de que si tú eres llamado a la vida consagrada, tú sigues siendo un pecador hasta que te mueras, yo pienso. Menos la Virgen María, que ha sido realmente inmaculada. Pero eso quiere decir simplemente que como no todos escuchan la voz de Dios, o muchas veces como incluso muchísimos no saben lo que están haciendo, como Cristo dijo cuando lo crucificaron: Padres, perdónales porque no saben lo que hacen. Él pide perdón al Padre por esos pecados que sin saber lo que están haciendo. Entonces, en ese sentido, si nosotros reconocemos que el aborto es un pecado grave, entonces nosotros pedimos perdón por todos aquellos que aún no reconocen que esto realmente es una ofensa gravísima. Y también yo quisiera mencionar, porque soy la persona que recibe todos los correos a diario de esas personas que escriben que realmente tiene consecuencias fatales, lógicamente a nivel del alma, pero también a nivel de la psique. O sea, la gente, cómo sufren estas personas después lo que se llama el post-abortion syndrome, el síndrome de post-aborto. O sea, gente que me escribe: hace 30 años y aborté y hasta hoy en día no puedo olvidar, o sea, el dolor, el peso que siento, es algo que no, o sea, no puedo resucitar a mi niño que decidí no dejarlo nacer, ¿no? No es como ir al doctor
y se acabó la historia. No, es algo que pesará sobre tu alma, sobre tu corazón hasta el resto de tu vida, a fin que solamente Dios realmente puede quitarte ese peso, puede a través de la reconciliación con Él y luego también con el niño que no pudo nacer, se puede encontrar nuevamente la paz en un camino de reconciliación y de perdón. Y qué bonito también pensar que sí, que ustedes han dedicado y dedican su vida justamente para impetrarle a Dios esa paz que necesitan estas almas. Exacto. Y creo que, pero a veces también muchas mamás pueden vivir cuando le dan un nombre al niño y saben que tiene su lugar de reposo, por así decir, tiene su tumba, casi podríamos decir. Encuentran un alivio muy grande, es lo que también nos han escrito, sobre todo las mamás ahora cuando les han llegado las fotos de la lápida de sus hijos, muchas veces esa reacción, o sea que qué paz tan grande siento ahora de saber que mi niño tiene un lugar tan cerca del Señor, por ejemplo. Claro, y un reconocimiento. Y realmente hay que decir que es un lugar de honor para los niños porque están tan cerca, justo al lado de la cripta donde el Señor está día y noche expuesto. Entonces realmente es un lugar maravilloso. Y esperamos por la fe que también en el cielo tengan un lugar de honor también, porque han sido inocentes, que han sido, ¿verdad?, eliminados de una manera tan cruel. Sí. Bueno, nos queda muy poquito tiempo, pero yo quisiera, finalizando, preguntarles cómo podemos escuchar sus cantos y si un día podemos ir a Alemania a visitarlos, tal vez alguno que esté por la zona de España, la gente que nos escucha allá, que tal vez quiera visitar este monasterio donde se adora a Dios. Bueno, nuestra música la podrán escuchar o bien en YouTube, donde tenemos 2 canales, Arpa Dei, HARPADEI, y otro Arpa Dei Liturgia. En Arpa Dei Liturgia publicamos todos los fines de semana laudes y vísperas del domingo, y en el otro canal pues tenemos diversos cantos de música sacra de muchas diferentes tradiciones cristianas. Estupendo. Y si hay que quiere mayor, y también por supuesto pueden obtener nuestra música, también ya la discografía en mejor calidad en nuestra página web, que también se llama simplemente Arpa Dei. www.arpadei.com. Excelente, les agradezco de todo corazón este espacio, hermoso espacio, nos alegramos de que existan y de que estén haciendo esta hermosa labor de expiación y también de oración. Y a todos ustedes, queridos amigos, gracias por haber estado con nosotros, los espero la próxima semana en este mismo horario. Que Dios y la Virgen Santísima los bendigan. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.